Muy buenos días a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra primera jornada internacional sobre colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad. Este es un evento coorganizado por la línea de investigación Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y también en colaboración entonces con la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad de CONACYT. Esta jornada es un espacio para que nos encontremos, reflexionemos, actores aquí presentes, participantes, público presente y también público virtual. Les doy las bienvenidas a los y las que nos acompañan desde la distancia. Y serán 2 días bastante intensos de discusión sobre aspectos muy diversos relacionados a la colaboración transdisciplinaria, la colaboración entre sectores, perspectivas, lógicas distintas que se reúnen con un objetivo, una visión, un ideal común orientado a la sustentabilidad. Bien, para empezar nuestra jornada, les voy a comentar primeramente que están invitados a enviarnos preguntas desde la distancia, los que nos acompañan virtualmente, a través del Facebook del evento y también de la dirección en Twitter, a través de lo que es la @Red Sociecos, signo de gato, hashtag colaboración trans. Así también podemos ubicar sus preguntas. Pues después de la primera conferencia vamos a tener en pantalla la dirección exacta, entonces les invitamos, público presente virtual, a elaborar sus preguntas durante la conferencia y al final verán la dirección a la que enviar estos comentarios, preguntas. Es realmente un gran honor y también una gran alegría, un placer presentarles a nuestro primer conferencista de este día de trabajo colectivo. Les presento a Tomás Rodríguez Villasante, quien es profesor emérito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor también Prometeo Senior, adscrito a la investigación en el programa Acordes de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Tomás ha sido director del Magíster en Investigación Participativa en la Universidad Complutense de Madrid desde hace ya 2 décadas. Este posgrado es impartido en España y en varios países latinoamericanos. Tomás Rodríguez Villasante es cofundador del Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, en la red CIMAS, y autor de una decena de libros sobre movimientos sociales, urbanismo, ecología, metodologías y participación. Entre sus tantos libros están La investigación social participativa, Construyendo ciudadanía, otro libro que se llama Desbordes creativos, estilos y estrategias para la transformación social, y también más recientemente publicó Redes de vida desbordantes, fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana. Y le voy a pasar la palabra a Tomás Villasante, quien se presentará, y enseguida vamos a ver una presentación en la pantalla, escucharlo. Nuevamente les invito a formular sus preguntas y al final abriremos a un diálogo con Tomás Villasante. Tomás, por favor. Muchas gracias, Juliana. Espero que se me oiga bien desde Jalapa. También ¿sí? Acá estamos ya en la tarde de Madrid.
y es un gusto volver a conectar con ustedes, con la red agroecológica, con la Universidad Veracruzana y en general con todas las personas de México y no sé si de otras partes con las que tenemos, bueno, una buena conexión, ¿verdad? Yo he enviado una presentación de unos 40 minutos que creo que van a poder ustedes escuchar y a continuación podríamos tener media hora o algo así para debatir y comentar los 3 o 4 elementos con los que vamos a poder, que yo les presento y que ustedes pueden discutir, debatir, etcétera, no solamente hacer preguntas, sino, por supuesto, contraponer con las ideas que esté presentando. Supongo que ustedes están viendo ese esquema que he enviado, sí, que como ven es una pirámide y dentro de la pirámide hay una figura irregular que desde mi punto de vista es una metáfora de lo que llamaría yo un manglar, ¿no? Lo que llamaría yo una capacidad de los seres vivos para ir creciendo dentro de la pirámide, incluso ir superando la propia pirámide. Intento lo más breve que pueda explicar este esquema para explicar el concepto de sustentabilidad. En la parte de arriba, donde pone financiarización neoliberal, efectivamente está esa circulación de billones de dólares o de euros que circulan entre las grandes bolsas mundiales y que con una diferencia horaria entre Tokio, Nueva York, Londres, Frankfurt, están condicionando la economía monetaria mundial y por lo tanto, tanto a los países como a las empresas que intentan hacer algún tipo de desarrollo, incluso el propio capitalista. Bueno, lo que se ha revelado en los últimos años de una forma más clara, aunque había teóricos que lo estaban planteando desde hacía tiempo, es que la producción real de bienes, bien sea por sistema capitalista o por sistema socialista, se está encontrando con una limitación de un poder mayor, que es esta generación de dinero especulativo que condiciona cualquier tipo de producción, incluso en China, o incluso en India, incluso en cualquier parte del mundo. Con lo cual hay una contradicción dentro del sistema que lo hace bastante insostenible, pues la primera contradicción que lo hace insostenible entre la financiarización mundial o globalización, ¿verdad?, y la producción que se hace en los mercados o en las administraciones públicas estatales de cualquier país del mundo. Por lo que vemos en la resolución de esta crisis, que desde el 2007-2008 padecemos en todo el mundo, no se está cambiando el sistema, no se está cambiando esta relación entre financiarización y producción, sino que se está aplicando la misma receta, si acaso desplazándola de unos países a otros, dentro de América Latina o dentro de Europa, entre Centro Europa y la periferia, por ejemplo. Con lo cual, no estamos cambiando el proceso, las causas de fondo, y por lo tanto nos parece que eso se mantiene en unos grados de insostenibilidad muy altos. Pero bueno, aquí en todo caso estaríamos todavía dentro de un debate puramente económico-monetario sobre la producción y sobre la especulación. Me interesa que el concepto de sustentabilidad tiene otras dos capas más profundas, de las que se habla menos, y que sin embargo son imprescindibles para poder entender tanto la financiarización como la producción. Ahí ponen una raya más suave, pone oculto,
y por debajo de oculto pone el concepto de buen vivir, de ayuda mutua, incluso un poco más abajo de procesos procomunes. Claro, el buen vivir no lo podemos medir en términos monetarios. La ayuda mutua que se produce en una comunidad o en una familia, simplemente entre la mujer, el varón, los niños, los mayores, etc., ese tipo de ayuda no monetarizada, pero que sin embargo genera intercambios, genera interrelaciones, genera reproducción de la vida, ¿verdad?, de la vida doméstica o de la vida comunitaria o de la vida de regiones enteras. Esa reproducción de la vida no tiene un valor monetario, no se le da un valor monetario, aunque evidentemente tiene un valor supremo, que es el valor de la propia vida, ¿verdad? Es decir, cuando nos morimos dejamos de tener ese valor, ¿no? O cuando una cultura desaparece, deja de tener ese valor. Entonces, a mí me parece que el concepto, sobre todo elaborado en las zonas andinas de buen vivir, también se le puede llamar vivir armoniosamente, o mejor convivir, etc. Sumak Kamaña, en el caso de la Aymara, o Sumak Kasai, en el caso de los Quichua, me parece que refleja, y no solamente refleja porque sean culturas tradicionales, sino que lo refleja también porque está incluso en las constituciones del Ecuador, de Bolivia, etc. Es decir, que ha alcanzado una notable presencia pública en la zona andina. Me parece que refleja este otro tipo de relaciones comunitarias, armoniosas, y que son valoradas no en función de la moneda que circula, sino en función de las relaciones de armonía entre las personas y de las personas con la naturaleza. Me parece que esto es imprescindible ponerlo de base, pues sin ello no habría ni producción, ni mucho menos moneda, ni ninguna otra de los elementos que aparecen en la parte superior de la pirámide. En la parte inferior de la pirámide, aunque no se contabilice en dólares o en euros, sin embargo hay que contabilizar en relaciones vitales, en relaciones comunitarias, en relaciones domésticas, todos esos elementos de la vida cotidiana que se hacen imprescindibles. Es decir, las economistas feministas, cuando han hecho algún cálculo monetario respecto al valor del trabajo doméstico de las mujeres, de las amas de casa, ¿verdad?, nos indican que es incalculable, en el sentido de que no se podría pagar con todo el dinero de un Estado el número de horas de trabajo que significan atender a los mayores, atender a los niños, atender a la salud, atender a la reposición diaria, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que una cosa es que no se contabilice habitualmente y con eso no se le dé valor, y otra cosa es que no tenga valor. Es decir, evidentemente hay un valor de sustentabilidad insustituible, y ahí sí me parece que la sustentabilidad es algo muy importante a tener en cuenta en un esquema que trate de precisar qué es este concepto, ¿no? Más abajo todavía, ¿no?, en eso que llamamos procesos procomunes, aparecen los ecosistemas, es decir, las relaciones de los seres vivos con todo el resto de la naturaleza, en donde digamos que hay un principio que contradice al segundo principio de la termodinámica, ¿verdad? El segundo principio de la termodinámica, como ustedes saben, indica que, primero, nada se destruye y nada se crea, ¿no? Pero en el segundo, básicamente lo que se indica es que, aunque se mantiene la constancia de la energía, sin embargo, la posibilidad de este uso energético se va perdiendo con el tiempo, de tal manera que diré yo, la energía de un gran embalse de agua se transforma en electricidad, etcétera, etcétera, pero en todo ese proceso hay una pérdida calorífica, y en esa pérdida calorífica no se puede recuperar para un uso
energético como pretenderíamos. Bien, pues la vida hace lo contrario. En ese sentido, los premios Nobel, los científicos físico-químicos nos han explicado que es el principio no de la entropía, sino el principio de la negaentropía, es decir, de la entropía negativa, de la entropía, vamos a llamarla así, creativa, ¿no? Es decir, cómo la vida genera sistemas de autoorganización y de autopropulsión de la propia vida. Es decir, y la metáfora a mí me gusta, sobre todo, ejemplificarla en esta idea de cómo los manglares, de cómo la selva, cómo los bosques, cómo la naturaleza viva, ¿verdad? Va surgiendo entre las piedras, va trepando entre los elementos que la civilización cualquier imperio que ha construido pirámides o que ha construido grandes aparatos productivos, ¿verdad? Si uno no los está usando durante un tiempo, pues viene la naturaleza y va brotando y va creciendo y se va superando la propia pirámide. Ustedes en México tienen el ejemplo de la civilización maya. Ustedes saben que en el Yucatán muchas de esos templos mayas fueron recubiertos por la propia naturaleza, y aquí vendría esa polémica, ¿no? Es decir, rescatar los elementos de aquella civilización, sí, ¿no? Pero cuando los han abandonado durante tanto tiempo otras civilizaciones, ¿verdad?, imperiales, valorar también la creatividad de la naturaleza misma. Yo siempre pongo también el ejemplo de que la naturaleza ha sido capaz en el sistema evolutivo, ¿verdad?, según nos cuenta la teoría de la evolución, de generar a los humanos. Y claro que son millones de años, pero ha generado a los humanos y ha generado muchos de los elementos que tenemos. Por lo tanto, no podríamos entender que el valor está solamente ni principalmente en el dinero de la financiarización. El valor no está solamente en producir muchos objetos. El valor está mucho más seguramente en las relaciones humanas que hemos sido capaces de construir en comunidades y en civilizaciones muy distintas a lo largo del planeta. Y el valor, aquí habría que hacer un reclamo también a la teoría del valor, está también en lo que la propia naturaleza produce, incluso sin los humanos. Es decir, cuando se produce la función clorofílica entre el sol, las plantas, la humedad del suelo, etcétera, ¿no? Eso es un valor también que está ahí, aunque no lo haya producido el trabajo humano. Esto nos llevaría, por supuesto, a un debate bastante largo dentro del socialismo, dentro de las teorías ecologistas y dentro de todo este debate, pero quiero señalar que la sustentabilidad, lo entendamos en un sentido o en otro, el valor, está muy arraigado en todos estos conceptos premonetarios o que se basan la vida antes y la reproducción de la vida, como dice José Luis Corallo, antes que la reproducción del capital. En definitiva, en la parte de arriba del esquema tenemos la reproducción del capital a base de producción y a base de financiarización, y en la parte de abajo del esquema tenemos la reproducción de la vida, tanto de la vida en sí misma, ¿verdad?, de la propia naturaleza, como de las vidas de las comunidades en los Andes, o en México, en España o en China, da igual. Es decir, también las comunidades en todos los sitios, en nuestra vida cotidiana, hacemos una especie, llamémosla ahí, de comunismo familiar, ¿no? Es decir, de cómo la familia o la comunidad barrial o de un pueblo colaboramos, ¿no? Colaboramos cuando hay una necesidad, cuando hay... los que somos un poco más viejos recordamos el sismo de México, ¿no?, precisamente, y como en aquel momento la gente salió a la calle a ayudarse unos a otros colaborativamente, muy por delante de los estados y por supuesto también muy por delante de las propias empresas de producción o de las empresas financieras, ¿no? Esto me lleva a mí a entender que esta forma de entender los ecosistemas, la colaboración, la ayuda mutua, los procomunes y el buen vivir
a una frase que se decía en el movimiento obrero en el siglo XIX y que me parece que es una frase que refleja muy bien la lógica profunda de la democracia. No digo la lógica representativa y más superficial de la democracia, sino una lógica de cómo las comunidades se han venido organizando en las diferentes culturas y que también el movimiento obrero del siglo XIX rescató. Digamos que a cada uno según sus necesidades, decía esta frase, y de cada uno según su capacidad, ¿verdad? O de cada uno según su capacidad, según lo que podemos aportar a la sociedad, pero también entendiendo que a cada cual, a cada persona, a cada grupo, a cada colectivo, según las necesidades que necesitan. Pero esto no es un principio igualitarista, esto es un principio de diferenciación dentro de las necesidades y de diferenciación dentro de las capacidades. Pero es que la sustentabilidad de la naturaleza es como funciona. Colaboran el sol, el agua, la tierra, colaboran los microorganismos, colaboran las pequeñas plantas, colaboran los grandes árboles, ¿verdad? Colaboran los pequeños insectos, colaboran los grandes animales, colaboramos los humanos cuando no contaminamos, etc., ¿no? Entonces, ese elemento de colaboración de elementos diversos, cada uno con lo que puede aportar a los demás, ¿verdad? Y al mismo tiempo recibiendo el agua, etcétera, en los ecosistemas o el sol o lo que sea, en la proporción que le es justa, ¿no? que se necesita en cada uno de los ecosistemas y de los sistemas sustentables. En ese sentido, yo pasaría a un segundo esquema, uno que debe aparecer por ahí como doble circuito. El esquema de doble circuito, no sé si pueden poner en pantalla, este es. En ese doble circuito se trata de aportar justamente estos sistemas. Tienen ustedes a la izquierda, en flechas azules, el que conocemos nosotros más, ¿verdad? La gente del común, en su vida cotidiana, cada 4 años aproximadamente, según los países, vota en elecciones, vota unos partidos, ¿verdad? Y de ahí salen electos parlamentos, plenos municipales, etc. Bien, cámaras de representación política. Bien, ellos son los que hacen las leyes. Y las leyes, al final, las ejecutan los gobiernos. ¿Cómo las ejecutan los gobiernos? Mandándole a los técnicos, ¿verdad? A los técnicos le dicen ejecuten en salud, ejecuten en educación, ejecuten en policía, ejecuten más o menos, ¿no? Es decir, unos ejecutan mejor y otros peor, pero la idea es cerrar ese circuito en donde la ejecución de los gobiernos y los técnicos da servicios a la gente común. Cierran el círculo dándole a la gente común en su vida cotidiana los correspondientes servicios de transporte, de vivienda, de lo que sea. Bueno, eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos no funciona bien y tienen que aparecer los jueces en medio diciendo, oye, no lo están haciendo bien y tenemos que meter en la cárcel a alguna persona que se está lucrando y que no está cumpliendo con ese circuito. Pero ese circuito de poder, el circuito de poder representativo, de democracia representativa, es el que hoy comúnmente llamamos democracia representativa en casi todos nuestros países. Ahora bien, si ven ustedes en la flecha verde, se supone que la gente del común debería ser la gente soberana que mande en esos servicios y que manden el gobierno y que manden los técnicos. Sin embargo, bueno, cuando uno le pregunta a un maestro, o cuando le pregunta a un policía, o cuando le pregunta a alguna persona con autoridad que viene de arriba, pues más bien lo que aparece es todo lo contrario. Quien manda realmente es quien está interpretando las leyes, quien está ejecutando las ordenanzas o que está ejecutando lo que viene de arriba. Y el señora de abajo lo que tiene que hacer es cumplir con lo que le dice el técnico, con lo que le dice el político. Entonces ahí hay una dificultad incluso en el mejor supuesto de que
tanto técnicos como políticos lo hagan o lo intenten hacer muy bien. Es decir, ahí hay una dificultad en donde hay un cierto elitismo de los grupos, los partidos representativos, ¿verdad? Que bueno, por eso están los jueces, por eso está el sistema que se reclama de control, de votación cada 4 años, etc. Pero como este sistema lo tienen ustedes bastante conocido, no voy a insistir mucho en él. Voy a insistir en que en el resto del mundo ha aparecido otro circuito, yo diría que desde hace ya varias décadas. Después voy a poner algún ejemplo práctico, por ejemplo en América Latina desde el año 70, pero de momento vuelvo al esquema anterior, ¿sí? Porque ahí está. Y vamos a recorrer primero este esquema de esas líneas más coloradas, más de color rojo. La gente común no solamente vota cada 4 años, la gente del común todos los días, todas las semanas, ¿verdad? Utiliza Internet y utiliza las redes sociales, se asocia en clubs de fútbol o en clubs de ecologistas o en clubs de mujeres o en distintas formas, asociaciones, fundaciones, sociedad civil en general se llaman. Bien, esta gente que en su vida cotidiana, semanal, mensual, porque se vota cada 4 años, eso es un momento, ¿no? Pero hace otra serie de cosas y estas otras cosas que estamos haciendo, al final podemos acordar, conjuntarlas entre sí. Es decir, hacer talleres, asambleas donde nos reunimos por barrios, por sectores de producción, por sectores cooperativos, por sectores culturales, en fin, una diversidad. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que ahí seguramente no hacemos leyes, pero sí hacemos planes. Y lo que se viene haciendo desde hace 40, 50 años en muchas partes del mundo, y luego vamos a poner ejemplos bien prácticos, bien concretos, de bastantes cientos de miles de personas haciéndolo, es cómo planificar la sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad por las agresiones que los humanos hemos hecho a las relaciones con la naturaleza, con las relaciones que hemos hecho entre los propios humanos, se puede planificar de forma que recuperemos esos elementos que han quedado minusvalorados precisamente por el predominio de lo monetario y de lo productivo sin control. Entonces, esos planes que aparecen ahí son tan importantes como las leyes. Uno puede hacer la ley, ¿verdad? En España hacemos leyes y no se cumplen, en México se hacen muchas leyes y luego nunca se cumplen. El asunto no es que tengamos esas leyes, es que podemos tener una planificación más concreta que las leyes, que es algo así como calendarios de por dónde vienen los problemas y también de cuáles son las cosas que habría que hacer en tal mes, en tal mes, en tal mes, en tal año, en tal año, en tal año, para recuperar la sustentabilidad. La planificación es algo muy importante que, sin embargo, se deja en descuidado o se le encargan unos cuantos técnicos. Los técnicos se lo entregan a una empresa o se lo entregan a unos políticos, ellos lo guardan en un cajón y dicen, sí, tenemos un plan aquí, pero tampoco hacen mucho caso. Ahora, si esa planificación es una planificación con la gente y desde la gente del común, con técnicos que están al servicio de la gente, ahí nosotros tenemos un elemento que consideramos muy importante, tan importante como los partidos políticos en el caso de las elecciones y de la democracia representativa, que son los grupos motores. ¿Qué le llamamos nosotros grupos motores? Pues a diferencia de los partidos, no son grupos que se reúnen por una ideología o por una religión o por una idea, digamos, grande, no. Es más bien para resolver problemas concretos que hay en una comunidad, para resolver tareas específicas que, bueno, la mayoría de la gente de un pueblo, de una comarca, de una zona, de un río, de una ciudad, etcétera, dice, bueno, si todos estamos de acuerdo en que esto sería necesario hacer, bueno, pues alguien lo tiene que mover,
alguien lo tiene que dinamizar, alguien tiene que facilitar que la gente se reúna, haga talleres, haga asambleas, esas cosas. No es necesario esperar a que venga un partido político. En muchas partes del mundo estos grupos motores, grupos dinamizadores, grupos promotores, como ustedes les quieran llamar, son los que se encargan por conciencia de lo cercano, de la vida que tienen sus convecinos y convecinas, de armar todos estos planes en base a un sistema participativo con talleres, con asambleas, etc. Hay técnicas y metodologías participativas en todo el mundo ya. Es decir, no solamente la investigación acción participativa, sino la relación campesino-campesino, la planificación estratégica situacional, el diagnóstico rápido participativo. Nosotros utilizamos la sociopraxis, etc. Hay muchas metodologías en el mundo que nos dicen cómo los técnicos se pueden poner al servicio de la gente del común, de estas asociaciones, de la gente que interviene por internet, de la gente que interviene cara a cara, para construir estos planes. Bien, estos planes no hay por qué votarlos que gana uno o que gana el otro. Pueden ganar varios a la vez. Y eso es lo que pone arriba ponderaciones. Se puede ponderar el peso de lo que opina una parte de la sociedad y ponderar el peso de lo que parte otra parte de la sociedad. ¿Sí? Y ponderando podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a consensos, podemos llegar a que esos planes sean consensuados, y no por el 100%, pero sí hablando del 60-70% de la población. Y ahí aparecen cooperativas, y aparecen observatorios, y aparecen grupos que pueden aplicar junto con los técnicos municipales, con los técnicos del Estado, pero no dejando solo a los técnicos del Estado, sino técnicos del Estado y también otros técnicos que están en asociaciones, que están en movimientos sociales, que están en fundaciones, que están en la sociedad civil, que están en cooperativas también de la propia gente, ¿no? Que saben aplicar, ¿no? Pues, zonas de ríos, cómo podemos salvar este río de una forma mejor, ¿no? Y darle una mayor calidad, que se vino degradando, cómo podemos recuperar la naturaleza, los acuíferos, la vida, tanto que riega el río como la vida dentro del río, etc. Todo esto se puede hacer y, de hecho, se suele hacer en muchos de los planes que les quiero comentar. Bien, estos son los dos circuitos complementarios que yo les quería presentar en primer lugar. Pasando al siguiente esquema, al esquema que ya tiene 4, porque en si ustedes ven a la izquierda, el azul sigue siendo el mismo, y si ustedes ven a su derecha, el de color colorado, ¿verdad? El que uno va hacia las leyes y el otro va hacia los planes sustentables, pues esos son los que acabo de comentarles. Digamos que en la distribución de poderes, cuantos más poderes separados estén en varios circuitos, casi mejor, ¿verdad? Porque un circuito controla otro circuito. Y lo que no se produce en uno porque lo atasca un político, porque lo atasca un líder, porque lo atasca una organización, lo abre otro circuito. Y cuando hay varios circuitos y no fluye por un sitio, fluye por el otro. Entonces, ahí tienen ustedes en el centro una cosa que pone mesas técnicas. Esas mesas técnicas, obviamente, es bueno que tengan el respaldo del presupuesto público que hemos pagado todos los contribuyentes, el presupuesto del Estado, el presupuesto del municipio, pero que también en esas mesas técnicas estén los observatorios, estén los grupos motores, estén los talleres, etcétera, de la gente. De manera que haya una cogestión, es decir, una gestión compartida. Y esa gestión compartida tiene una flecha que baja y otra que sube desde las mesas técnicas con la gente cualquiera. Es decir, en un hospital, en una universidad, en un sistema de producción cooperativo de una empresa pública, tanto la gente que produce, y que son los técnicos y tal, como los usuarios, los pacientes en los hospitales, los estudiantes, la gente que consuma los productos correspondientes, tiene que tener una interacción directa y más cotidiana con esas mesas técnicas, con esas mesas de producción de ideas, de producción de objetos, de producción de servicios, ¿no?
A mí me parece que eso es, en grupos más pequeños puede ser directamente autogestionario y en grupos más grandes, ya toda una ciudad o algo así, puede ser de formas cogestionarias, ¿verdad? Y ahí son formas concretas de aplicar la sustentabilidad. ¿Para qué? Para que los planes sustentables no rijan durante 3, 4 años, 7 años, 10 años y se olviden. No, no. Se trata de que de forma más cotidiana, semanal, mensual, se pueda hacer este tipo de reuniones para ver cómo se están ejecutando. Aún así es posible que este circuito más interno de los servicios tenga también dificultades. Vamos a prever que igual que la democracia representativa la tiene y mandamos a los jueces, ¿no? O mandamos a la prensa y ahí pone cuarto poder y pone jueces, ¿no? Como en sistemas de vigilancia cuando el sistema representativo no funciona, ¿verdad? Bueno, pues también pongamos que por Internet, también pongamos que por los observatorios de la sociedad civil, ¿verdad?, puede haber un seguimiento, pero no solamente un seguimiento punitivo, de castigo, como pueden ser los jueces, puede ser un seguimiento preventivo. Los observatorios pueden hacer investigaciones y estar informando a la sociedad, estar informando a los gobiernos, estar informando a las empresas. Oiga, esto no va bien, deben corregir, miren, por aquí se encendió ya una luz roja, tengan cuidado, ¿verdad? De forma preventiva, también colaborando con los servicios, colaborando con la prensa, con Internet, con los jueces. Ahí hay otro circuito, ese que tiene ahí líneas más ondulantes, ¿verdad?, que permitiría hacer, en definitiva, rendición de cuentas no solamente de los políticos, no solamente de los técnicos, también rendición de cuentas de la sociedad civil, de los observatorios, de los planes, etcétera, ¿no? Se están cumpliendo los indicadores que se planteen, no se están cumpliendo. Es decir, bueno, lo que les quiero mostrar con esto, para pasar a mi última parte de experiencias prácticas, para que vean que esto no es una gran teoría que alguien se inventó, sino que simplemente hemos aprendido de la realidad, simplemente. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué se está haciendo en el mundo ya? Y entonces, de ahí es donde han salido estos esquemas que les estoy planteando. Les voy a mostrar experiencias de países llamados subdesarrollados o empobrecidos, de países enriquecidos o muy desarrollados, ¿verdad?, de unidades rurales, de grandes ciudades. Podemos pasar, si acaso, a algunas de las presentaciones que tenemos de Villa El Salvador, en Perú, que es la primera que yo conocí y pude hacer un seguimiento. Aquí voy a ser muy telegráfico, si luego en el coloquio quieren que detalle sobre alguna de ellas, con todo el gusto. Tenemos aquí Villa El Salvador, Perú, 1971. Tienen ahí una foto. El desierto donde el general Velasco Alvarado mandó a unas 300.000 personas que venían de los Andes, ¿verdad? Y como en 2014, en la otra imagen, en la otra fotografía, al sur de Lima, ya Villa El Salvador es una ciudad planificada con todas esas cuadrículas, y ven en el centro un parque central verde, debajo del 2014 justo, en donde tienen agua, puesto que cuando llegaron en 1971 no tenían absolutamente nada, ni agua, pero han hecho, lo verán en el esquema, esa planificación con una zona agropecuaria, con una zona industrial, con una zona residencial, que es esa azul, ¿verdad?, y con esas zonas verdes que son las zonas de recreo, incluso con... Es decir, si uno va a Lima y compara Villa El Salvador, que no es que ha salido de toda la pobreza ni ha eliminado, no, pero sí se compara con cualquier otro pueblo joven de Lima, uno ve inmediatamente la gran diferencia. Como más tienen la suerte de estar junto a la Panamericana, al lado de la costa, tienen esa zona amarilla de abajo, que es una zona de recreo además, ¿no? Bueno, claro, esto no es un proceso rápido, estamos hablando desde el 70, ya estamos hablando de 40 y muchos años de ejecución, ¿verdad?, y con distintas peleas, ¿no? Todo esto muy complicado, con dictaduras
de Fujimori, con Sendero Luminoso poniendo bombas contra los dirigentes que protagonizaron todo esto. Pasamos a otra para que podemos ir, creo que la que venía después, ahí está. Esto es el movimiento Los Sin Tierra en Brasil. De nuevo, en este caso estamos hablando ya de unas zonas más, diría yo, de ocupación con proyectos agrarios. ¿Qué me interesa destacar aquí? No solamente que son muchos cientos en todo Brasil los asentamientos y los acampamentos que hay. Es el movimiento social más grande de América Latina, sin ninguna duda, y llevado muy desde la base, muy asambleario, muy con talleres. En cada campamento, en cada asentamiento tienen una unidad de salud y una unidad educativa, que son los dos elementos, los dos edificios grandes, digamos, ¿no? Más que las casas muy precarias que tienen que construir en plena ocupación. Pero lo que me interesa más no es ni siquiera como movimiento en sí, sino como movimiento que está promoviendo para sí mismo y dentro de Vía Campesina la agroecología. Eso es lo que quisiera yo destacar más de este movimiento. Cómo se han dado cuenta que no se trata de producir nada más, sino que se trata de producir otras dos cosas tan importantes como la producción para comer, que es la producción de comunidad, con educación, con salud, con asambleas, con, ejercicios de comunidad entre católicos, protestantes, ateos y lo que sea, ¿no? Y hacen ceremonias conjuntas, crean comunidad ante todo, ¿no? Y el grado de sustentabilidad, es decir, que la producción sea una producción ecológica, agroecológica, porque primero ellos quieren comer sano, quieren comer sin venenos y segundo quieren además producir para la comunidad la salud de los que viven en las ciudades y de los que viven en otros lugares. Me parece muy interesante esta experiencia y tiene un correlato que yo viví en el Ecuador, la investigación que hicimos en el Ecuador, muy interesante. Por ejemplo, en el Ecuador existe la red agroecológica, varias redes agroecológicas. Una de ellas con la que nosotros trabajamos nos decían: oiga, nosotros, economía familiar, ya producimos bien, llevamos nuestros productos a la ciudad y en 3 horas hemos vendido todo. Llegamos a las 6, 7 de la mañana, a las 9, 9 y media de la mañana ya hemos vendido todo, nos volvemos a nuestros pueblos con nuestras familias. Y dice: oiga, ¿y por qué no producen más? Y se enriquecen más. Y dice: mire, no nos interesa. Yo para producir más tendría que tener más campos, tendría que contratar mano de obra. Yo ya vivo bien agroecológicamente, con lo que trabaja mi familia, con este pequeño campo que tenemos, y vendemos todo el producto. Necesitamos que nos ayude un poco el gobierno en el transporte, en los permisos, esas cosas. Pero ya vivimos bien. Que se quiere más producción agroecológica, bien. Que se fomenten más familias agroecológicas. No que acumule una familia haciendo trabajar a los demás, sino que más familias agroecológicas en el Ecuador, en Brasil, en México, donde sea, aquí en España, produzcan más y entonces tendremos más producción agroecológica, ¿verdad? A unos precios muy razonables que ellos venden y viven muy bien y además se alimentan de forma sana. Pasamos a otras que, si no, tengo la costumbre de hablar demasiado de las experiencias que he ido conociendo e investigando. Podemos pasar a otra. Ahí está. Porto Alegre es más conocido por los presupuestos participativos, no solamente de la ciudad de Porto Alegre, sino también del estado de Río Grande do Sul. Porto Alegre tiene 1,5 millones de habitantes, Río Grande do Sul debe tener una extensión parecida al Uruguay y debe tener mucha más población que el Uruguay, debe tener como unos 7 o 10 millones de habitantes. Bueno, los presupuestos participativos se han extendido ya por todo el mundo, no solamente en Brasil, sino en América Latina, y hay estados que incluso los están intentando regular, en Europa también, en muchas partes de España, de Italia, de Portugal, de Francia, etcétera, ¿no? Voy a referirme luego en concreto a las dos que me parecen más importantes, que es en la India y en China, ¿no?
por número de habitantes, sobre todo, y que son culturas tan diferentes a las nuestras. Tenemos aquí Chengdu, en China. Como ven ustedes, es una ciudad industrial en el centro de China, de esas que crecen enormemente en China, ¿verdad? En estos momentos son unos 15 millones de habitantes. Y lo interesante aquí es que los presupuestos participativos de Chengdu son una forma en que los campesinos de alrededor de la ciudad se defienden de la invasión industrial. Es decir, cómo hacen sustentabilidad esos campesinos chinos en un régimen político de partido único, utilizando el presupuesto participativo frente a una directriz político-económica de crecer y crecer y crecer sin que importe mucho el medio ambiente. Bueno, pues los campesinos dicen, un momento, es decir, con la revolución la propiedad de la tierra es una propiedad colectiva y nosotros queremos vivir de nuestro producto agrario y vendérselo, por supuesto, a la ciudad que está cerca, pero para eso necesitamos que del presupuesto de la ciudad esos 50.000 proyectos que ha decidido la gente salgan adelante. Y estamos en ese periodo, ¿verdad?, en que 2.300 pueblos y comunidades rurales se autodefienden agarrándose a la ley de los presupuestos participativos frente a la invasión de la ciudad e incluso frente a algunos dirigentes del Partido Comunista que quieren tirar para adelante con esos proyectos industriales, digamos, poco ecológicos y que, sin embargo, estos campesinos están defendiendo su naturaleza y también su producción, obviamente, agriculturas básicamente familiares o cooperativas. Pasamos al caso que para mí me parece más interesante, que es Kerala. Ahí está, ven ustedes en el extremo inferior del continente, porque prácticamente la India es un continente enorme, ¿no? Ahí parece pequeñito, ese estado de Kerala, son 32 millones de habitantes, que, bueno, no es tan pequeño, ¿no? Es decir, no es de la planificación participativa que conocemos en el mundo, es seguramente la de tamaño más grande, ¿no? Desde el año 96 se mantiene el sistema de planificación participativa independiente del partido que gobierne. Suele gobernar el partido del Congreso, ¿verdad?, o suele gobernar el partido de Frente Democrático de Izquierdas, de allí de Kerala, ¿no? Y se van turnando, pero gobierne quien gobierne, el sistema de planificación y de ejecución de la planificación desde las aldeas rurales hasta las ciudades, en 3 niveles de asambleas y talleres, se mantiene. Y se mantiene porque han agarrado la idea de Swaraj, que es un poco como la idea de buen vivir, para entendernos, pero en el contexto de la India, tomada de Gandhi, ¿verdad? En donde, claro, el Partido del Congreso tiene que defender las ideas de Gandhi, ¿no? No le gusta mucho lo de Gandhi con el neoliberalismo y con el progresismo, pero no se puede oponer a su fundador, de alguna manera, ¿verdad? Y el Frente Democrático de Izquierdas pues ha mezclado las ideas de Gandhi con las ideas marxistas, con ideas ecologistas, y entonces se está generando un proceso de sustentabilidad ejemplar, realmente ejemplar, saliendo de esas situaciones de extrema pobreza que siempre nos relatan de la India. En estos momentos los indicadores de Kerala son indicadores de un nivel, yo diría, cuasi europeo, es decir, de la periferia europea seguramente, en esperanza de vida, en alimentación, a diferencia de otras zonas de la India, en presencia de la mujer, como portavoces de las asambleas, de los talleres. Ahí tienen una fotografía, por ejemplo, del sistema ejemplar, yo diría, a escala de un estado de 32 millones de habitantes. Seguimos pasando para que pueda acabar rápido y haya un poco de debate con todas y todos ustedes. Tomás. Por favor, Diga. sí, vamos terminando para dejar tiempo para el diálogo, por favor, como 3 minutitos. Ok. Esta es la de Londres, en los años 80, Ken Livingstone hizo la planificación participativa del Gran Londres, consiguió, con apoyo, por cierto, de muchos latinoamericanos, hacer una gran planificación de la que aprendimos todos los europeos. Después se volvió a presentar
ya como independiente volvió a ganar la elección de Londres, etc. Pero bueno, es simplemente decir que en Londres ha sido pionero en Europa a la hora de la planificación participativa. Pasamos al siguiente. ¿Alguna más? Sevilla, bueno, ahí lo he puesto simplemente, eso es un carril de bicicletas que se hizo con asambleas participativas. Lo pongo porque de 2003 a 2007 me tocó ser el director metodológico de los presupuestos participativos de Sevilla. ¿Podemos pasar alguna más, por favor? Friburgo, esto es un ejemplo en Europa también, muchos recintos militares que tenían los franceses, los norteamericanos, los ingleses en Alemania, en Dinamarca y en otros sitios, los abandonaron después de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Y entonces los ecologistas ocuparon esos espacios y los han creado como barrios alternativos, como islas, sustentabilidad dentro de las grandes ciudades. En el caso de Friburgo hay uno que se llama Vauban, que es el que aparece ahí con tranvías, zonas verdes, paneles solares en todas las viviendas y producción de energía limpia, etc. Seguimos porque creo que... Muchas gracias por la atención y podemos pasar cuando ustedes quieran al coloquio. Pues tenemos como 20 minutos para interactuar, dialogar, comentar, preguntar. Les voy a pedir que realicemos preguntas así muy breves. Hacemos una ronda inicialmente aquí, mientras Anaí recibe preguntas también por parte de los asistentes virtuales. Entonces les invitamos a enviarnos preguntas a esta dirección que aparece en pantalla. Y sí, que nos escuchemos. Entonces hacemos una ronda, 2, 3 preguntas y luego Tomás, le pasamos la palabra a Tomás. Por aquí. Hola Tomás, buenos días, buenas tardes allá. Una pregunta sería, ¿la lucha anticapitalista es únicamente una lucha cotidiana o la lucha anticapitalista implica construcción de poder más allá de la vida cotidiana? Ya. Buenas tardes, Beno de Kaiser, de aquí de la Universidad Veracruzana. En este doble círculo que planteaste, donde estaba más bien la parte de gobierno, parlamento, partidos políticos y lo que sería sociedad civil, creo que hace falta una referencia más clara a la creación de política pública. Y a partir de la política pública toda una serie de programas, que es donde posiblemente se pueden articular ambas. Creo que hay muchísimos ejemplos también de políticas públicas en el campo de género, en el campo de medio ambiente, en el campo de salud, que nacen precisamente de sociedad civil y que después obviamente tienen que ser vigiladas también por sociedad civil. Hola Tomás, a mí me gustaría saber este circuito rojo que tú planteas, ¿qué tipo de actores necesitamos para echarlo a andar? ¿No? ¿Con qué formación, con qué características o de estos sujetos transfronterizos? ¿Cómo los ves? ¿Quiénes tendrían que ser los que impulsaran este circuito rojo? ¿Quiénes son? Una pregunta. Pues, virtual. Bien, regresamos la palabra, Tomás, y mientras vamos elaborando otras cuestiones por aquí. Ok. Bueno, muchas gracias por las aportaciones. Yo creo que las políticas anticapitalistas y sobre todo en estos momentos sobre anticapitalismo financiero pueden ser cotidianas y no cotidianas. Evidentemente las cotidianas es lo que podemos hacer todos los días.
Entonces, yo diría que son prioritarias porque todo el mundo las puede hacer en su vida cotidiana, en su consumo, en la forma de trabajar, más democráticamente en el trabajo, menos democráticamente en su trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí hay algo insustituible en esto. Es decir, fiarlo todo a que cada 4 años podamos transformar algo, pues obviamente es darle mucho plazo, ¿no? para que los sistemas de lucha contra la especulación, etcétera. Ahora, evidentemente, desde mi punto de vista, por lo menos, con lo cotidiano no basta, porque lo cotidiano, en la medida en que es a pequeña escala, no cada uno llegamos a pequeña escala, no estamos abarcando el tamaño de toda una ciudad, de toda una región, de todo un estado, y seguramente tenemos que abarcar también todos esos niveles, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos solo en lo cotidiano y cercano. Ahora, no hay contradicción, porque hay tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo para la vida cotidiana de todos los días y hay un tiempo para juntarnos en grandes manifestaciones. Por ejemplo, aquí en España, 2, 3 veces al año sí procuramos hacer una gran manifestación de cientos de miles de personas, ¿verdad?, para demostrar que esas pequeñas vidas cotidianas nos juntamos de vez en cuando, o por supuesto, si nos ofrecen un sistema electoral donde poder criticar también cada 4 años los sistemas que se nos imponen, pues aprovechar lo mejor, o si quieren ustedes, lo menos malo de lo que haya que apoyar. Pero como decía un amigo inglés que vive en Puebla y que ustedes conocen bien, dice, bueno, pero eso es un acto de media hora, ¿no? Salgo de mi casa, voto y me vuelvo. Es decir, con eso me justifico para 4 años. Hombre, pues tampoco, ¿no? Es decir, es bueno votar lo mejor o lo menos malo, pero sin descuidar que aunque vote uno lo que vote, y eso me lo enseñó también Carlos Núñez, uno de los maestros, sin duda, de la investigación acción participativa mexicana, y él fue senador y me decía, desengáñate, Tomás, si no hay movimientos sociales no hay nada que hacer ni en México ni en ninguna parte. Entonces, por supuesto con políticas públicas, claro. Ahora, lo que yo quería señalar es que la política pública se puede hacer desde el Estado y se puede hacer desde la sociedad civil y desde los procomunes, ¿no? Y yo quería insistir más en las políticas públicas desde los procomunes, desde las políticas públicas de planificación de la sustentabilidad, especialmente, ¿no? Pero absolutamente de acuerdo, es que se trata... Pero lo público, hay lo público estatal y lo público no estatal, ¿no? Y que deben colaborar, obviamente, pero si no hay público no estatal, lo estatal acaba burocratizándose y anquilosándose, ¿no? Lo hemos visto ahora en las recientes revoluciones ciudadanas de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de no sé dónde. Si lo público no está apoyado por movimientos tal, tenemos un problema. Y por eso desde la sociedad civil es fundamental apoyar este tipo de procesos. En cuanto a los actores del circuito rojo, yo señalaría, bueno, son todos, ¿no? Toda la sociedad, como dicen los norteamericanos de Occupy Wall Street, somos el 99. Bueno, yo no creo que seamos al 99, ¿verdad? Me conforme con que seamos el 60 o el 70% de la población. Ahora, yo distinguiría 3 círculos dentro de ese 70% de la población. Los grupos de activistas, la gente que está dispuesto a trabajar cotidianamente, sí, por los demás, etcétera, por problemas muy concretos, no por ideología, sino por problemas muy concretos y muy delimitados, un parque público, que la salud no se privatice, etcétera. Y eso es un 1% como mucho de la población. O sea, los cálculos que nosotros hacemos es que no hay más de un 1%. Ahora, si ese 1% se reúne en grupos motores,
en grupos motores, como digo en uno de mis libros, que no sean sectarios, que se muevan por cuestiones muy concretas y muy colaborativas. Entonces ahí tenemos un gran éxito. En todos estos ejemplos que yo he puesto de todo el mundo, sin conocerse unos con otros, todos han creado grupos motores no sectarios, vamos a decirlo así, ¿ya? Y eso es muy importante. Eso es una lección incluso que deberían aprender los partidos políticos en general. Yo no estoy en contra de los partidos políticos, lo que pasa es que me parece que no es la única vía que cabe en democracia. Es una de las vías que cabe en democracia. Y que hay otras vías de participación directa de la ciudadanía, como son estos grupos promotores o motores. Ahora, eso es un 1% de la población. ¿Cómo el 1% de la población se comunica con el 60-70% de la población que oye la radio, utiliza internet o el celular o ve la televisión? Se coloca a través de un grupo intermedio, yo le llamo retransmisores, un 20, un 30% de la población, que no son activistas, pero tampoco son pasivos del todo. Son los que comentan las noticias que salen en televisión, que comentan lo que han visto en internet, que comentan lo que sale en las asambleas, en los talleres, etc. Si ustedes hacen una reunión en un barrio de Jalapa, ¿verdad? Pongámosle de 20.000 habitantes, a lo mejor no van los 20.000, sería imposible, no tendríamos dónde, pero sí pueden reunir a 100 o 200. Y en esos 100 o 200 son clave. Esos 100 o 200 no son los activistas, que son 20, pero tenemos 20 activistas, 200 retransmisores, ¿verdad? Y seguramente 10.000 o 15.000 oyentes de esos retransmisores. Como me pregunta por quiénes son los actores, yo diría cómo se construye la subjetividad es en esa comunicación entre esos tres niveles que les estaba planteando. Por lo menos es la impresión y lo que yo he tratado de estudiar en estos casos que les referencio. No sé si hay más preguntas. Gracias. Sí, realicemos una última ronda de preguntas. Entonces empezamos aquí con una pregunta virtual. Bueno, Nadia González nos pregunta, dice, me gustaría saber cómo son las relaciones de algunos de estos proyectos frente al Estado, si se dan cooptaciones, alianzas, agresiones sutiles o abiertas, y cuáles han sido las respuestas de estas experiencias. Otras preguntas del público presente. No he entendido bien. Si las relaciones con el Estado son de cooptación, de alianza, de agresión, ¿cómo se da la convivencia entre esas experiencias que referiste y el Estado? ¿Ya? Ya, ahí va otra. ¿Sí? ¿Me escucha? Tomás, Sí. Buenas tardes. Sí, sí. Sí. Luisa Paré, una pregunta que tiene mucho que ver con la pregunta anterior. En las diferentes experiencias que hay en el mundo, hay un contexto que favorece el desarrollo o el surgimiento de estos actores locales que se organizan y que van trazando estrategias. ¿Podríamos hablar un poco del contexto de mayor o menor déficit de democracia que ayuda a este proceso autoorganizativo o lo inhibe, lo limita? Todo el tiempo de la exposición he estado pensando en varias experiencias aquí en el estado de Veracruz, en México en general, donde existe, hay una ausencia de Estado de Derecho y una incompetencia de los gobiernos que nos pone ante una disyuntiva: sustituir al Estado en sus funciones básicas, que es cuando los grupos se organizan para arreglárselo como pueden, o bien organizarse para exigir del Estado que cumpla con sus funciones básicas, ¿no? Eso tiene que ver un poco con el riesgo de la despolitización de algunas acciones y el riesgo de no poder incidir en las políticas públicas para que haya un cambio.
desde la participación, ¿no? Entonces me gustaría escuchar algo sobre las diferencias entre estos contextos políticos nacionales, hablando del ejercicio del poder que favorecen o inhiben el desarrollo de estas posibilidades. Bueno, creo que las dos intervenciones, la suya y la anterior de Nadia, sí, las puedo colocar. Ajá, un momento, Tomás. Una pregunta, dos preguntitas más, rápidamente, Sí. por favor. Sí, pues tal vez la mía está muy cercana a la que te mencionaba ahorita Luisa, pero esta forma en la que comentabas que no se trata de un proceso de igualación, y cómo se hace esta analogía, cómo suceden los procesos en la naturaleza, y entonces se habla de una jerarquía a lo mejor en la colaboración y a partir de las necesidades y las capacidades. Y mi pregunta ahí es cómo aportar a visualizar estas necesidades y capacidades, o sea, hacer explícita esta jerarquización para que pues misma sea explícita esta colaboración, ¿no? Gracias, Liliana Cuervo. Pues mi pregunta es en torno justamente, yo creo que tiene que ver con las anteriores, es en la intersección de estos dos sistemas, el azul y el rojo que mencionabas, que es a través de mesas, pero justamente como una imagen de esas mesas, porque una imagen justamente pudiera ser esta misma, ¿no? Pero más en relación a la participación de la administración pública, cómo se implica en este tipo de interacción entre los dos sistemas, el muy público, estatal, gubernamental, y el otro que es participativo más de la gente en general. Gracias. Muy bien, Tomás, te escuchamos. Sí, voy. Sí, por favor. A ver, cada experiencia en cada país tiene una historia diferente, porque para empezar las culturas de la India, de China, de Perú, de Londres, de Alemania o de España son absolutamente diferentes. Lo que trato es de encontrar un poco algunos puntos en común, ¿verdad? Que sin conocerse unas con otras, sin embargo, llegan a unas conclusiones parecidas, ¿no? O asimilables, ¿no? ¿Por qué surgen las mismas soluciones democrático-participativas en contextos tan diferentes? Bueno, las que vienen del presupuesto participativo, esas sí, inevitablemente vienen del Estado. O sea, si el Estado, si los partidos políticos que gobiernan no colocan sobre la mesa su voluntad política de que parte del presupuesto debe llegar a la ciudadanía, hay poco que hacer. Es decir, entonces, hay varias de las que hemos dicho que vienen directamente de los estados, normalmente no del Estado central, sino de algún político que ha llegado a un ayuntamiento, a un municipio, ¿verdad?, a una alcaldía, y que desde ahí piensa que tiene que hacer las cosas de forma diferente a como se han venido haciendo hasta ahora, ¿ya? Eso es lo básico, la voluntad política, más que lo mande la ley o no lo mande la ley. En Perú, en la República Dominicana, es por ley en todo el Estado, y no quiere decir que haya mejor presupuesto participativo que en Brasil o que en Ecuador o que en otros sitios. Es decir, es más la voluntad política de algún político, no de algún partido, sino de algún político que realmente cree en la participación y cree en la gente, y que demuestra a base de poner presupuesto en dólares o en la moneda que sea a disposición de que la gente lo decida en asambleas. Ahora, eso es una parte, hay otra parte que no. Es decir, los ejemplos del MST, del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, el caso de Villa El Salvador, que empieza con un sistema autogestionario de ocupación de tierras, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son casos que surgen desde abajo. Entonces, la pregunta para mí no es tanto desde dónde surge, sino que surja desde abajo o surja desde arriba, ¿a dónde llega? ¿A qué conclusiones llega por su propia práctica? Entonces, surgen desde arriba, como en Londres, como en Porto Alegre,
¿Pero a dónde llegan? Llegan a la autoorganización de la sociedad, a facilitar desde el Estado que la sociedad se autoorganice en asociaciones, en colectivos, en sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como decía Ken Livingstone, el alcalde de Londres, yo lo que quiero es redistribuir el poder. No quiero el poder para mí. Claro, esto oírselo y sobre todo practicarlo a un partido político, a un líder político no es frecuente, ¿verdad? Pero lo que quería era redistribuir el poder. En el fondo sería muy parecido al mandar obedeciendo, ¿no? Que ustedes conocen también, ¿no? Es decir, esta lógica está en muchos sitios. En Villa El Salvador, Michel Azcueta, que es su líder inveterado, ¿no? Igual, es decir, a mí lo que me interesa es que cada manzana tenga su organización, cada grupo de casas se autoorganice con su escuela, con su centro de salud, etcétera, ¿no? Entonces, parten del poder, pero llegan a la conclusión de que si no hay autoorganización de la base no hay nada que hacer. Y al revés, cuando surge desde abajo, como el caso este de Villa El Salvador, acaban reclamando, nosotros queremos ser municipios independientes dentro de Gran Lima. O el MST, nosotros hacemos la reforma agraria en la vida cotidiana, en nuestras luchas, pero queremos que el Estado de Brasil haga una ley de la reforma agraria, ¿verdad? Y que la cumpla. Y que en vez de darle el dinero a los que depredan la Amazonía, nos ayuden a nosotros con ese mismo dinero y fomenten la agroecología y la economía social y solidaria, etcétera, etcétera. Es decir, ¿de dónde salen? Salen de cada uno de donde puede. Es decir, esa no, para muchos de estos movimientos no es la pregunta. La pregunta es ¿a dónde llegamos? Y llegamos normalmente a una colaboración. A una colaboración entre los movimientos sociales, digamos, y algunos políticos, no todos necesariamente, algunos políticos que entienden esta lógica, ¿no? Y que facilitan este tipo de elementos. La ausencia de Estado, mencionaban ahí. Bueno, en algunos casos ha sido una ventaja, honradamente hay que decirlo. Las ocupaciones de tierras en Perú, desde luego yo lo viví como una ventaja, es decir, que no hubiera Estado, ¿no? Porque cuando el Estado llegaba reprimiendo. O sea, que mejor que no llegue, es decir, que nos dejen aquí. Otra cosa, incluso que reivindiquen, nosotros somos Estado. Entonces, hay contradicción, como ustedes planteaban, entre sustituir al Estado, despolitizando, digamos, o exigir al Estado, politizando, pero quizás abandonando la tarea de hacer. Bueno, a ver, hay que hacer las dos cosas. Todos estos movimientos hacen las dos cosas al mismo tiempo. No es que por un lado reivindiquen del Estado y por otra parte hagan, no, sino que lo hacen al mismo tiempo. Su reivindicación al Estado es, mire, nosotros lo estamos haciendo, si tuviéramos ayuda del Estado lo haríamos mucho mejor. Nosotros estamos ocupando tierras para ponerlas en producción en Brasil. Si tuviéramos apoyo de una reforma agraria del Estado central, haríamos mucho más. Nosotros estamos haciendo agroecología. Si tuviéramos apoyo del Estado y que el capital que ganan de las exportaciones en impuestos, etcétera, viniera a apoyar la economía social y solidaria, haríamos mucho más. Es decir, no veo, en ninguno de estos movimientos veo esa dicotomía. Creo que es una dicotomía que muchas veces nos planteamos más a veces desde las universidades, desde los analistas. La gente sabe que tiene que caminar con los dos pies y que tiene que moverse con las dos manos y que somos un todo, no somos por una parte reivindicación y por otra parte. Yo tengo que comer todos los días y hago agroecología para mí, pero voy a las marchas hasta Quito o hasta Brasilia si necesito reivindicar. Y no puedo montar las marchas a Brasilia ni a Quito si no estoy en el día a día construyendo también mi campo, ¿verdad? Es decir, son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas, creo yo, de una forma... obviamente puede haber extremos de yo hago esto y no le reivindico al Estado. Claro, eso no, es organizarse de otra manera que no... Que acaba fracasando incluso, ¿no? O solo hago manifestaciones y no hago en la vida cotidiana producción alternativa
de otras formas de ser, de otras formas de educar, de otras formas de generar salud. Eso también acaba cansando a la gente. También acaba cansando a la gente. Entonces yo creo que, bueno, es como los seres humanos o como las bicicletas, hay que usar las dos al mismo tiempo. Me comentaba la última compañera que preguntó sobre la no igualación de esta frase de la democracia. Se la atribuye a Carlos Marx, pero Noam Chomsky en Estados Unidos, de filiación anarquista, etcétera, también la ha recuperado, y además la ha recuperado de una forma curiosa. Él dice, alguien preguntó en Estados Unidos esta frase de cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades, ¿dónde cree usted que está? ¿Dónde está? Y los norteamericanos en una mayoría dijeron, en la Constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, que perfectamente para los norteamericanos puede ser para cualquiera de nosotros, podría ser una cosa que está en la Constitución de Estados Unidos, que está en el movimiento obrero del siglo XIX, o que está en la democracia que ahora estamos reivindicando en estos movimientos que les estoy planteando. Lo interesante de la frase, como yo decía, es que no es el igualitarismo. Claro que todos somos iguales en derechos y deberíamos ser iguales en oportunidades, pero con eso avanzamos poco. Avanzamos mucho más si aprendemos no de un modelo jerárquico, porque fíjense ustedes que en la naturaleza esa jerarquía no funciona. Los grandes seres de la naturaleza, los dinosaurios, ¿verdad?, se extinguieron. No se van a extinguir seguramente las ratas, las serpientes o otros seres de la naturaleza. Antes nos vamos a extinguir los humanos si seguimos en plan de suicidarnos colectivamente con la depredación de la naturaleza. Es decir, la naturaleza en ese sentido no tiene... Es decir, aparentemente somos los humanos los que marcamos una jerarquía, que el león es el que manda y que, yo qué sé, y el mosquito no manda. Perdonen, no es así. No es así. En una selva mandan los mosquitos tanto como los leones. Y si no, una nube de mosquitos alrededor de un león acaban mareándolo. Piensen esto que no es el que más aparenta, el que más manda en los sistemas naturales. En los sistemas de democracia, que yo no llamaría jerárquicos, yo les llamaría diversos. Yo diría diversos, cada uno cumple su función. Los mosquitos cumplen su función, los leones cumplen su función, los humanos deberíamos cumplir nuestra función, las hierbas cumplen su función. Entonces, ¿cómo visualizar todo esto? Bueno, pues yo creo que poniendo en valor, por ejemplo, no se valora suficientemente el papel de la mujer en la reproducción de la vida y en la reproducción de la sociedad. Hay que poner en valor esto. El movimiento de las mujeres, el movimiento feminista se ha preocupado de poner en valor esto. Me parece que es importantísimo. No porque los hombres ganen más son los que deben mandar. Es decir, si nosotras no parimos, si nosotras no asistimos, si no cuidamos, todo eso, ¿qué hacen ustedes con el dinero? El dinero no se come, el oro no se come. Lo que se come es la agricultura, lo que se puede vivir es con la salud, ¿no? Es decir, con la educación de los niños, etcétera, de los mayores. Entonces yo creo que hay que poner en valor cómo el movimiento ecológico pone en valor, o el agroecológico más exactamente, pone en valor, oiga, pues porque vivimos mejor. Porque vivimos mejor, usted tendrá más capital, vivirá como James Bond o como el señor Berlusconi, lleno de automóviles y de chicas guapas alrededor y no sé cuántas cosas más. Bien, eso es un valor que ha creado, una mitología que ha creado. Pero ¿por qué no creamos el valor de que nosotros, los que vivimos ecológicamente, con nuestros huertos, etcétera, vivimos mucho mejor y despreciamos esas tonterías que están haciendo esos ricos, opulentos, despilfarradores? ¿Eso es vivir mejor? ¿Realmente tienen tiempo de disfrutar? ¿O están simplemente todo el día aparentando delante de una cámara que son los que... Bueno, hay que discutirles ese valor también, yo creo. Es decir, entonces, ¿cómo visibilizar todo eso? Bueno, pues visibilizando la colaboración del buen vivir. El movimiento en Ecuador, por ejemplo, en Bolivia, lo han llegado a poner en la constitución del país. Que ese es el valor supremo, el Sumak Karsai,
el buen vivir. ¿Por qué no podemos intentarlo los demás? ¿Por qué tenemos que seguir repitiendo unos valores de que lo más importante en el mundo es el oro? ¿Y por qué no es el agua? ¿Por qué no valoramos que... Porque yo con el agua puedo regar, puedo hacer no sé cuántas cosas. Es decir, ¿cuál es una de las contradicciones que se vive, por ejemplo, en los Andes? Que si yo hago una mina de oro, desde luego puedo estar dañando los acuíferos y puedo estar contaminando con mercurio para lavar el oro los acuíferos y se inutiliza todo el agua de toda esa cuenca hidrográfica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuáles son los valores? Bueno, y creo que nos estamos entendiendo en esto que estoy diciendo y en la medida que podamos, que lo podamos hacer en México, en España, en Ecuador, en China, en India o en Brasil, estará bien por ahí. No sé si queda alguna otra, o si no he contestado acertadamente alguna de las cuestiones que ustedes han planteado, por mí no hay problema. Pues Tomás, te queremos agradecer desde el corazón con un fuertísimo abrazo. Muchas gracias. Juliana, me está acompañando aquí, te están viendo dos amigos, Loli Hernández y también Humberto Abarca. A Loli ya la conoces, de las Islas Canarias, y Humberto Abarca de Chile, que han querido también participar en esta estupenda rueda de debate internacional que ustedes han propiciado y que les agradecemos del corazón. Un saludo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a los tres, Loli, que estén muy bien por ahí. Sí, gracias por compartir estas palabras que nos inquietan, que nos mueven, nos ponen en direcciones desde distintos lados, pero también en direcciones comunes. Vamos a seguir aquí con el programa y que